8:37 y ahora en el match, en el segundo round de este match. Ahora viene el apologista de Joaquín Balaguer. El comentario. No apologista de Joaquín Balaguer. Yo creo que nosotros, de hecho, podemos hacer un panel y para analizar el contexto histórico de los 12 años, los actores políticos, los grupos de presión, las agencias internacionales que influenciaban la toma de decisiones aquí en el gobierno. ¿En qué gobierno desapareció? Y de Balaguer, igual que muchos otros periodistas. Yo en el gobierno de Balaguer estuviera muerta. Ay, Dios mío. Está en un gobierno democrático. Déjalo ahí. Julio Alberto Martínez. Señores, gracias Orlando por cederme la palabra. Yo tengo un tema muy lamentable sobre el fallecimiento de una niña que se llamó Eliani Núñez. Estamos hablando de una jovencita que cursaba el primero de básica en el Centro Educativo Chiringo, que está ubicado en el municipio de Villarriba, que pertenece a la provincia de Duarte. Estamos hablando de que esta niña estaba el pasado jueves, fue a su escuela con su padre que la llevó y como asiduamente la llevaba todos los días. Esta niña estaba tomando su clase y de repente el director de esa escuela le dijo a todos los niños que iban a salir más temprano, que iban a salir a las 12 del mediodía, que se tomaran su jugo, que se comieran su bizcochito, que iban a salir más temprano. Entonces resulta que a las niñas la despacharon a las 12 del mediodía sin avisarle al padre de esta niña que la iban a despachar más temprano. ¿Cuál fue la razón que argumentó el director de esa escuela para despachar a los niños? Que la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, había convocado a una huelga. Entonces despachan a estos niños. Resulta que esta niña, conjuntamente con otros niños de 10 y 12 años, cruzó la autopista Duarte. Y mientras estaba cruzando la autopista Duarte, vino una ambulancia, ¡buf! Ay, Dios mío, no me digas eso, Julio. Y la atropelló, la llevaron a un hospital. Dios y desafortunadamente esta niña perdió la vida. La niña fue atropellada por una ambulancia. El padre y la madre de esta niña llorando de manera desconsolada, arruinado. Imagínense todo el mundo lo que significa la pérdida de una hija. Cuando un padre pierde un hijo. Dice que cuando tú pierdes tu padre, tú eres huérfano. Y eso fue por la suspensión de docencia. Y eso fue porque la Asociación Dominicana de Profesores, Ernesto y Millicent, convocaron una protesta. Convocaron una protesta en contra de una ordenanza que emitió el Ministerio de Educación, que habla sobre el proceso de selección de ternas para la designación de 18 directores regionales. Convocaron una protesta y fíjense lo que pasó. Una niña perdió la vida. Ahora yo me pregunto, ¿quién mató a Eliani Núñez? ¿Qué edad tenía ella, Julio? 7 años. Ay, Dios mío. ¿Quién mató a esta niña? ¿Quién mató a esta niña? Innecesario. Porque ¿cómo es posible de que se despache a una niña de la escuela, se despacha más temprano y no se le había notificado a los padres? Pero ojo, también, no es que se despacha porque sí, se despacha porque son la asociación de profesores que convoca a una huelga. Entonces uno vuelve y se pregunta, fíjense cómo los métodos tradicionales de protestas generan muertes lamentables que no pagan ni la Asociación Dominicana de Profesores ni los directivos que están convocando esa huelga, sino personas inocentes que nada tienen que ver con eso. Yo leía un artículo en el periódico El Caribe de una periodista que decía, bueno, y esta niña, Eliani Núñez, ¿sabía las razones por las cuales la despacharon más temprano? ¿Sabía cuáles eran las exigencias de la ADP? ¿Sabía sobre la política educativa que se está implementando? ¿Sabía sobre las deficiencias del sistema educativo? Pero pagó con su vida, porque si no la hubiesen despachado más temprano y lo hubiesen despachado a la hora habitual, el padre lo hubiese ido a buscar como de costumbre y se evita una muerte lamentable.
Y óyeme, en esa escuela, ¿cómo permiten? O sea, despachan unos niños solos. ¿Saben lo peligroso que es cruzar una avenida como la autopista Duarte? Y nada, o sea, a nadie le importa, porque lo que importa parece es que es la protesta. Pero entonces, yo no entiendo por qué el paro, se supone que el paro implicaba una suspensión de docencia, o sea, nunca se debió llevar la niña, porque era un paro jueves y viernes. Entonces, aquí entra ahora un conflicto de derechos fundamentales, porque usted dice, bueno, Julio, ellos tienen derecho a la huelga como asociación, tienen derecho a la protesta y lo consagra la misma Constitución. Los niños tienen derecho a la educación. Es cierto, correcto, pero ahí también los niños tienen derecho a la educación. Y uno se pregunta, de estos dos principios en conflicto, ¿cuál tiene mayor peso con respecto o valor con respecto al otro? El derecho a la educación de los niños, que el Estado la tiene que garantizar, una educación pública, gratuita, de calidad y obligatoria, como lo plantea la Constitución, o el derecho a huelga de la Asociación Dominicana de Profesores. Señores, ellos pueden tener 1000 razones para protestar, 2000 razones, pero nosotros hemos dicho que por qué la primera medida que se toma a la hora de protestar es la suspensión de las clases, la suspensión de la docencia, cuando eso es lo principal, lo primero que debe garantizarse, y se necesitan métodos más creativos de protesta que no impidan que los niños puedan educarse, formarse, y que no interrumpan esas desaforadas protestas, el derecho a la educación, que, reiteramos, lo garantiza la educación en su artículo 63. Entonces, mañana ya esto pasa, pero a estos padres ese dolor le prevalece hasta su muerte, más nunca vuelven a ser lo que eran. Esta familia que perdió su niña de 7 años, una niña de 7 años, y de manera desafortunada, de verdad que esto le genera a uno mucha indignación, y que esto no se vuelva a repetir, y que la Asociación Dominicana de Profesores utilice métodos más creativos, y en otra ocasión, si van a hacer lo mismo, la escuela tiene que notificarle a los padres que no lleven a esos niños a la escuela, o si lo van a llevar, decirle que lo vayan a recoger, porque no podemos permitir que se mueran niños. Imagínense, señores, esto es un desastre. Miren, en otro orden, Millicent citaba ahorita un estudio sobre ciudadanía y cultura política que elaboró la Fundación Friedrich Ebert, una fundación que tiene mucho tiempo en el país, y de hecho nosotros estuvimos el año pasado, traímos a 2 jóvenes brillantes que nos estaban explicando y dándonos algunos detalles sobre este estudio. Es decir, que ya nosotros teníamos cierta información sobre lo que planteaba el estudio, correcto. Y este estudio es cierto que plantea lo que decía Millicent, de que el 75% de los dominicanos o de los encuestados, del universo de los encuestados, planteaba que quiere un gobierno de mano dura. Y siempre nosotros, como tenemos a veces muchas ideas que heredamos del régimen colonial, y nosotros este es un sistema político muy viciado y que se sustenta en el presidencialismo, en el caudillismo, siempre se anhela, ¿no?, de parte de la sociedad un gobierno de mano dura, sobre todo cuando no se ven, o cuando se ve una justicia que no da respuesta a las expectativas de la gente. Pero de las otras cosas y de las otras caras de las monedas que plantea este estudio es que el 65.88% de la población confía algo o mucho en el presidente de la República, y que de las instituciones que salen mejor valoradas y ponderadas por la ciudadanía está la presidencia de la República. Este estudio se realizó antes
de que se desatara todo este escándalo de Odebrecht, que ya ustedes saben todo lo que esto ha provocado. De manera que por un lado se reflejan las debilidades de nuestro sistema político, pero por otro lado se reflejan las fortalezas de nuestro sistema político. Y dentro de las debilidades de nuestro sistema político hay un libro que es fundamental para nosotros entender el presente, que se llama Ideología Política del Pueblo Dominicano, que es un libro que elaboró una fundación que se llama Fundación Amantes de la Luz, en la cual un grupo de intelectuales de Santiago daban conferencias y redactaron un libro súper interesante. Y precisamente, señores, una de las razones de nuestra debilidad y de los vicios de nuestro sistema político es que está fundado en el servilismo político. Y aquí siempre se cree que un jefe, un hombre providencial vendrá a resolver todos los problemas de este país. Eso que plantea Ernesto, de que hoy se está planteando la reelección del presidente Danilo Medina, obedece a eso, pero no solo del presidente Danilo Medina. Lo hicieron también anteriormente con el presidente Fernández, lo hicieron anteriormente con el presidente Hipólito Mejía, lo hicieron anteriormente con el presidente Joaquín Balaguer, e históricamente siempre al que se sienta en la silla lo vanaglorian, pero cuando bajan las escalinatas del Palacio Nacional, quienes más lo alaban son quienes más lo condenan y lo satanizan, porque una cosa es con guitarra desde el poder y otra cosa es con violín. Nosotros estamos viendo en América Latina una tendencia peligrosa que en algún momento llegará a la República Dominicana. Miren lo que le pasó a Álvaro Colón ahora, por un caso de corrupción. Como fue detenido de manera vergonzosa junto a una gran cantidad de ministros por un caso de corrupción transurbano, con una compra de unos autobuses en la ciudad de Guatemala, pero también nosotros estamos viendo lo que está sucediendo en Brasil, pero también estamos viendo lo que está sucediendo en Ecuador, pero también estamos viendo lo que está sucediendo en otros países. Y yo creo que ante ese contexto hay que pensar y repensar bien las cosas de qué es lo que más le conviene a este país y qué es lo que más le conviene a la institucionalidad de la República Dominicana, qué es lo que más le conviene en este caso, porque el debate se cierra sobre el PLD, que para mí ha sido el mayor instrumento político de desarrollo y el que más aportes le ha hecho a la República Dominicana en un contexto democrático, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Hay que pensar en qué le conviene al PLD como instrumento político. Y en este caso, nosotros, solo me resta decir que la lucha de facciones que se está viendo hoy en el Partido de la Liberación Dominicana no es nueva. Esto se ha generado porque ya la lucha política se ha personalizado en nuestro país. Porque ya la tendencia de facciones, que las facciones desde su concepción etimológica e intelectual, son grupos personales que luchan a favor de sus intereses y no anteponen los intereses del país. Yo creo que esto lo que más contribuye es a deteriorar tanto la imagen del partido como la imagen del sistema político de nuestro país. El sol de los sábados.